Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta nueva conexión. Doy gracias al Creador del Universo por la oportunidad que nos da de reunirnos a estudiar los secretos del cielo, a estudiar los misterios de la Torá en este día. Como lo hacemos cada semana, como buena costumbre, estudiamos la porción bíblica, la porción de la Torá correspondiente a la semana. Y esta semana nos toca la porción número 35, que ya aquí se los proyecto. La parashá de esta semana lleva por título Naasó. Cuando hablamos de parashat hablamos de la porción. Parashat significa porción o sección de estudio de la Torá que corresponde a la semana. Ya lleva por título Naasó. La palabra hebrea Naasó se traduce como censa o levanta. Ya es así como comienza los primeros versículos del estudio de esta semana. Por ejemplo, la sección de la Torá que estudiamos se encuentra ubicada en el libro de Números, en la Biblia, Números capítulo 4, del verso 21 hasta el capítulo 7, verso 89, y la sección de los profetas en el libro de Jueces, capítulo 13, del verso 2 al 25. Ya, siempre como base es la lectura de la Torá, siempre como base. En la semana también compartimos citas de otros documentos, pero esos son para de apoyo, son documentos de comentarios y de enseñanzas que están relacionados con la base que tiene la Torá en la semana. Eh, Bien, dentro de todas estas porciones existen eh, bastantes tópicos, bastantes temas que abordar. Y como uno de mis objetivos este año es poder revelar las leyes de causa y efecto que rigen en cada porción. A todas las personas yo les recomiendo mirar la primera clase de este año, que di en la Parashá Bereshit. En la primera porción, vamos a la 35, en la primera porción que di este año, expliqué con detalles por qué hago referencia a ley de causa y efecto. ¿Ya? La Torá es el manual del universo, es el manual de funcionamiento del hombre en relación al universo y cómo el ser humano eh, con conciencia puede dirigirse en armonía con respecto a las leyes universales, con respecto a las leyes del cielo, sin la necesidad de pasar por tanto dolor o sufrimiento. El dolor, el sufrimiento, el caos es debido a la ignorancia, porque este universo está completamente programado eh, con esas leyes. Les he dicho que el universo es un rollo de la Torah. El universo es un Sefer Torah, es un libro de la Torah que tiene impregnada en sí un funcionamiento de acorde a las leyes que el santo bendito sea, el creador del universo, le dio al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Entonces nosotros estamos hablando de leyes espirituales, ¿ya? Ahora, la Torá fue dada en un lenguaje humano. La Torá fue dada en un lenguaje humano y es por eso que en ese lenguaje nosotros vemos historias, vemos eventos, vemos
mandamientos, vemos guerras, vemos todo ese tipo de cosas que, eh, que nos demuestra, pero no con el fin ni con el propósito de, de que nosotros nos aprendamos una historia. Porque como dice el libro del Zohar, si el creador nos hubiera quedado dar historia, pues en el mundo hay historias más interesantes que incluso las que están en la propia Biblia. Pero la Torá no es un libro para nosotros basarnos en historias, sino en misterios y profundos respecto al universo, respecto a las almas eh, y el estado de conciencia que deberíamos alcanzar para relacionarnos en este mundo físico, en este universo en el cual nos encontramos. ¿Ya? La Torá es un libro de revelación espiritual que nos lleva a la idea de cómo funcionamos nosotros. La Torá es un espejo que nos hace ver a nosotros en qué condición estamos, porque la Torá es el libro de la armonía, la Torá es el libro del equilibrio. Por lo tanto, todos los parámetros que vemos dentro de la Torá son para visualizarnos internamente a ver cuán equilibrado o no estamos, ya sea a nivel espiritual, ya sea a nivel de alma, ya sea a nivel de pensamiento, ya sea a nivel de emoción o ya sea a nivel de acción o físicamente. Entonces, eh, el universo tiene todas estas leyes grabadas en sí para responder, para respondernos a nosotros de acuerdo a nuestras acciones. Y como les he dicho en varias oportunidades, nosotros somos seres esenciales, somos almas, somos energías, ¿sí? Energías habitando dentro de un cuerpo físico. Pero esa energía que llamamos alma habitando dentro de un cuerpo físico se reparte en tres dimensiones, en una dimensión cerebral o mental, en una dimensión emocional y en una dimensión física. Por lo tanto, esa misma alma dentro de este cuerpo se reparte en esas tres dimensiones. Entonces, una misma alma después tiene la capacidad de pensar, una misma alma tiene una capacidad de sentir y una misma alma tiene la capacidad de accionar. Y aquí es donde nos encontramos con los tres niveles de alma que menciona la Kabbalah, el Nefesh, Ruach y Neshama. Nefesh es el alma vegetativa, animal, corpórea. Eh, Ruach es la dimensión emocional del ser humano y Neshama es la dimensión espiritual e intelectual. Entonces, con el cerebro, donde reside la Neshama, emitimos ondas a través de nuestros pensamientos, ondas mentales. Esas ondas viajan, esos pensamientos viajan, y hay un sistema en el universo que detecta cómo esos pensamientos están viajando. Tenemos también un sistema de vibración, que es lo que sale del corazón. Ese sistema de vibración que sale del corazón es lo que emite y lo que atrae también eventos a nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, la emoción más alta que existe es el amor y la emoción más baja que existe es el miedo. Entonces, cuando vibramos en amor, atraemos cosas buenas a nuestras vidas y por supuesto que esto está relacionado con el estado de conciencia en el cual nosotros nos encontramos y esto fluye por naturaleza. Lo mismo cuando la gente tiene miedo, acarrea a su vida, atrae a su vida eventos desfavorables. Y luego tenemos el hígado que opera en fuerza de gravedad, lo mismo que la sangre, en donde reside el alma más baja. Entonces, la estructura del universo eh, es un sensor macrocósmico que detecta a través de estas inteligencias cósmicas que llamamos ángeles, detectan todas nuestras acciones, nuestro comportamiento, lo que nosotros pensamos, emitimos, esas ondas que liberamos, esas vibraciones y esas acciones, o el universo como sensor está captando todo lo que nosotros realizamos. Por ende, la Torá viene a nuestras vidas para enseñarnos a vivir en equilibrio y en armonía, con conciencia de cómo vivir en el plano en el cual nosotros nos encontramos.
Por ende, la Torá, cuando aparece en el pueblo de Israel, en nuestras vidas, lo que hace es enseñarnos cómo funcionan estas leyes de causa y efecto. Por eso la Torá dice, si hicieres todas estas cosas que Hashem, vuestro Dios, ordena, todas estas bendiciones te vendrán. Y si hicieres estas otras cosas, es decir, si transgredes las leyes, pues todas estas maldiciones te vendrán. Entonces, la bendición y la maldición son efectos eh, que van dirigidos a través de tus acciones. ¿Ya? Mira, una persona que está por encima del universo, una persona que está por encima de los astros, una persona que dice haber elevado su estado de conciencia, por más que quiera vibrar por arriba de eso, sus acciones físicas tienen que estar en armonía de acuerdo a esta ley o si no le viene problemas. ¿Sí? Hoy en día hay movimientos muy fuertes, ¿ok? Que te dicen, no, tú estás en Axilut, tu conciencia está en Axilut, pero aunque tu conciencia esté en Axilut, aquí abajo en el mundo de la acción, tú tienes que accionar de acuerdo a las leyes de la Torá, de acuerdo a las leyes del cielo. Tiene que ser así, o si no, porque esto es como cuando tú tienes una idea en la mente y tú dices, wow, qué bonita la idea, wow, qué bonito la creatividad que tengo, pero nunca la pones en acción. Y quizás en el momento de poner la acción no es como cuando tú lo estabas pensando. Cuando tú lo ibas a poner en acción no es como cuando tú lo estabas idealizando en la mente. A lo mejor te va a costar, a lo mejor no te va a salir como tú pensabas. Es comparado como a eso. Entonces, tú puedes tener tu conciencia en Axilud, pero tienes que recordarte que dentro de ti hay cuatro mundos. Hay el mundo de la emanación, dentro de tu alma está el mundo espiritual, dentro de tu alma está el mundo intelectual con el cual tú creas, idealizas, organizas, en el cual tú ordenas las ideas. Tienes una dimensión emocional que es el que le da forma a todo esto, le da sentido a todo esto, y tienes una dimensión física que permite que todas las cosas se puedan materializar en este plano. Y aquí vemos los cuatro mundos internos dentro de nosotros. No eres solamente Axilut, no eres solamente mundo espiritual, no eres solamente mundo mental, no eres solamente mundo emocional ni solamente físico. Estas cuatro dimensiones internas, ¿ok? Están dentro de nosotros para poder vivir con ellas en armonía en todas las dimensiones. Si no hay armonía en estas dimensiones, hay cortocircuito, hay desequilibrio. Y todo sistema deja de funcionar como tiene que funcionar. Bien, entonces, una de mis metas este año es poder, y los que vienen, si Dios me da vida, poder compartir las leyes de causa y efecto que la Torá en hebreo le llama misvá, o en plural misvot, traducido al español como precepto o preceptos, mandamiento o mandamientos. Entonces, no me gusta mucho usar estos términos porque al momento de usar mandamientos ya vemos a un Dios castigando, un Dios amenazador. Por eso me gusta más la palabra en hebreo misvá, que tiene que ver con acción, tiene que ver con acciones, ¿ok? Y, y pues bueno, estamos en la porción número 35 del año, son 59 porciones, vamos a la 35, y basado también en los preceptos que rescata el gran sabio Rashi, pues me baso también para hacer comentarios respecto a los preceptos de la Torá, ¿ok? O leyes universales o las leyes divinas, leyes del cielo. Dicho esto, entonces nos abocamos a lo que esta semana la Torá nos quiere decir. Ya. La ley de causa y efecto, lenguaje bíblico, precepto, mandamiento, en hebreo, misvah, o acciones concretas, acciones físicas, que nos pueden traer
un efecto favorable a nosotros como boomerang, pero un boomerang positivo, cosa que nosotros podamos decirle a los ángeles que residen en los planetas y estrellas de nuestro sistema solar, es así como se vive la Torá y ustedes me tienen que responder para bien. Les hago recordar de que antes que el hombre el ser humano, el hombre fuera creado, hubieron ángeles que le dijeron al creador: no crees al ser humano, no lo hagas. El ser humano te va a fallar, el ser humano va a destruir tu mundo. Pero el creador dijo: no, los voy a crear. Ustedes van a quedar como supervisores de los seres humanos, ustedes van a grabar, ustedes van a observar, ustedes van a incluso hacerle el pago correspondiente a las acciones de ellos. Entonces, nosotros le anunciamos a los ángeles. De hecho, se me viene a la mente un texto del Nuevo Testamento. Observa, escucha. Efesios capítulo 3, verso 10 dice, esto viene por boca de el apóstol Pablo, y dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Repito, para que la multiforme sabiduría de Dios, ¿cuál es la multiforme sabiduría de Dios? La sabiduría de la Torá, ¿ok? Los misterios de la Torá, lo que llamamos actualmente como la Kabbalah, sea ahora dada a conocer, ya que toda esta sabiduría de la Torá, todos estos misterios de la Torá, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Iglesia es un término de traducción, ya que viene del hebreo eclesía, y esa palabra eclesía viene del hebreo Kaal, que alude al pueblo de Israel, a la congregación de Israel, ¿ok? O a este nivel de conciencia, ya si le vamos un poquito más al concepto, a este nivel de conciencia que llamamos Israel. Entonces la Biblia aquí le traduce como iglesia porque ha sido filtrada por el griego, no por el hebreo, y cuando llega a nuestras manos viene con esta idea. Dada a conocer por medio de la iglesia o el pueblo de Israel o aquellas almas del pueblo de Israel a los principados y potestades en lugares celestiales. Entonces, principados y potestades en lugares celestiales nos está hablando de seres que residen en lugares celestes. Es decir, nos está hablando de seres que residen en el cosmos. ¿Quiénes son ellos? Los ángeles. Los mismos ángeles que no quisieron que nosotros fuéramos creados y que tienen todo este sistema tomado de la ley del tikkun o del karma, o las leyes de causa y efecto, o siembra y cosecha, en un lenguaje metafórico, en el mundo celestial. Entonces, tú y yo tenemos que darle a conocer esta multiforme sabiduría de la Torá, este nivel de conciencia, tenemos que dárselo a conocer a estas inteligencias cósmicas, que son principados y potestades. ¿Cómo, cómo lo damos a conocer? A través de nuestras acciones, a través de la manifestación de nuestras acciones, eh, y ellos mismos, principados y potestades, que están en su mecanismo de ley de causa y efecto, van a responder, ¿ok? A lo que nosotros vamos a emitir a ese plano, ya sea a nivel mental
ya sea a nivel emocional o ya sea a nivel físico. Entonces, es tu responsabilidad, en tu nivel de conciencia, que llamamos Israel, o como traduce aquí la Biblia, la Iglesia, dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios a estos seres que están arriba. No dar a conocer, ¿ok?, el pago del juicio que nos tienen que realizar, sino la obediencia que ellos tienen que rendir a nosotros, porque nosotros fuimos hechos superiores a los ángeles. Lamentablemente, por la ignorancia, los ángeles están a veces por encima de nosotros. Estas inteligencias cósmicas a veces se nos ponen encima, enviándonos radiaciones negativas, eventos desfavorables, pero una vez que hemos alcanzado ese estado de conciencia y vivimos en coherencia en este mundo físico de acuerdo a ese estado de conciencia, pues realmente ellos nos bendicen y nos sirven. ¿Cuál es la ley de causa y efecto esta semana? Fíjate que estamos en la 362. Son 613 leyes universales, vamos a la 362 que está reflejado en esta semana y también la 363. Ya hay muchas más esta semana, pero quiero compartir esta porque no alcanza el tiempo para compartirlas todas. Entonces, la ley de causa y efecto o el precepto número 362 es de mandar fuera del campamento de la Shejinah, es decir, de la presencia divina, a la persona, a la persona ritualmente impura. Ya luego vamos a explicar esto. Lo voy a leer otra vez. El precepto o la ley de causa y efecto o la acción que requiere la número 362, ley de causa y efecto del universo, dada por el Creador, es mandar fuera del campamento de la Shejinah, fuera del campamento de la presencia divina, a la persona ritualmente impura, ¿ok? Y la otra ley de causa y efecto, la 363, o el precepto, la misma 363, extraída por el gran sabio Rashi, es la prohibición de que una persona que está ritualmente impura entre a cualquier parte del santuario. ¿Ya? Aquí tenemos dos cosas. Esto está en un lenguaje bíblico. Hay que descifrarlo, ¿ok? En un lenguaje humano, pero esto hay que descodificarlo. Mandar fuera del campamento de la presencia divina a la persona ritualmente impura. Y el otro nos habla de la prohibición. O sea, aquí vemos dos estilos de preceptos o de leyes. Una positiva y una negativa. ¿Qué quiere decir positiva? Cuando hablamos de precepto positivo, mandamiento positivo o ley de causa y efecto positiva, nos habla de acciones que tenemos que realizar en concreto. Y cuando hablamos de negativo, hablamos de no hacer, de abstenernos. ¿Ya? Entonces, está el precepto de positivo de mandar fuera del campamento de la Shejinah, de la presencia divina, a la persona ritualmente impura. ¿Qué significa estar ritualmente impura? Luego, prohibición de que una persona que está ritualmente impura, es decir, que en esta condición, entre a cualquier parte del santuario. Ya, esto es, eh, esto es lo que nos expresa la Torá, pero vamos a explicar qué cosa quiere decir todo esto. Pero antes, te pueden decir, pero ¿en qué parte de la Torá aparece eso? Mejor lo vamos a leer. ¿En qué parte de la Biblia? Vamos mejor al texto bíblico. Números, el libro de Números, Bamidbar en hebreo,
Números capítulo 5, verso 2 y 3. Dice la Torá, ordena a los israelitas, y aquí habla del estado de conciencia, a las almas, a las raíces de alma del pueblo de Israel, o aquellas personas que han despertado su conciencia, a la Torá y al Creador, ordena a los israelitas que hagan salir del campamento a todo afectado por Saraat. Saraat, bueno, popularmente la Biblia se traduce como lepra. En realidad son manchas que aparecen en la piel o problemas de la piel causado, que es lo que causaba este tipo de manchas o secreciones en el cuerpo, la mala lengua, ¿ya? La lengua dañina, maligna, el chisme, el hablar mal de otra persona provocaba estas infecciones en la piel. Ordena a los israelitas que hagan salir del campamento todo afectado por Zaraat, a todo aquel que padezca flujo, ¿ya? Y aquí puede entrar hombre o mujer. Flujo quiere decir cuando el hombre derrama su semen en vano, o por ejemplo, tuvo problemas nocturnos, los sueños y despertó con derrame de flujo seminal. Esa persona queda en un estado de impureza. Y la mujer también, cuando está en un estado menstrual, en sus días de cada mes, como también cuando va a dar a luz un hijo o una hija y está en ese proceso de regeneración que dura entre 40 a hasta 80 días según las leyes de la Torá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una desconexión entre la santidad que tiene la persona en versus la presencia del Creador. Y acá dice, y a todo aquel también que está impuro por haber estado en contacto con un cadáver. Así sea hombre o mujer, deberán hacerlo, salir del campamento para que no impurifiquen ritualmente sus campamentos dentro. ¿Ya? Yo voy a decirte algo. Una persona en estado de impureza es una persona que ha añadido a su vida una energía cuya energía lo ha separado, ¿ok? Es una energía negativa, una energía de muerte, una energía que viene a desconectarte de la presencia del Creador a través de la violación de leyes en este mundo físico. Por ejemplo, una persona con Zaraat, una persona que ha alcanzado lepra o problemas a la piel, es una persona que no ha sabido conducir su lengua. Y el universo está grabando una persona que habla mal, una persona que chismea. Por eso está escrito en la Torá, hay un precepto que dice, no andarás chismeando en medio de tu pueblo. Cuando hay eh, maledicencia, cuando hablas mal del prójimo, o incluso hasta cuando hablas bien del prójimo, pero con una doble intención, e incluso si tu hablar bien va a provocar daño al prójimo. Y sabemos por las leyes del cielo que cuando una persona habla mal son tres las personas perjudicadas. Tres personas mueren, dicen los sabios. La persona que lleva el chisme es afectada, la persona que escucha el chisme es afectada y la persona de quien se está hablando, dependiendo si aquella persona de la cual se está hablando está desprotegida del cielo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Según de ellos los libros de Kabbalah, cuando una persona habla mal,
Dice que hay un espíritu, el espíritu de impureza, o incluso se le llama la serpiente, está en el mundo espiritual, esperando que de tu boca salgan esas palabras, y esas mismas palabras las toman en el mundo espiritual para subir a acusarte. Te acusan en el mundo divino. De esa manera se activan los acusadores celestes. Es por eso que nosotros tenemos que dar a conocer, como decía el apóstol Pablo, la multiforme sabiduría de Dios. ¿Sí? ¿A quién? A los principados y a las potestades que están en los lugares celestes. Es decir, que lo que si tú tienes mala lengua, si tú vives chismeando, si tú tienes maledicencia, si tú dañas el honor de una persona, pues van a haber seres, principados y potestades, como dice Pablo, o van a haber ángeles o inteligencias cósmicas que van a tomar tus palabras y te van a acusar delante del Creador del universo, del Juez Supremo, y van a emitir sobre ti juicio. Pero dentro de ti hay una desconexión. Te desconectaste de la santidad. Entonces, estar ritualmente impuro es esa desconexión de la santidad divina. Y cuando la persona se desconecta de la santidad divina, ¿ok? Eh, se le añade una energía, se le añade un espíritu que viene del otro lado de la muerte. Lo mismo pasa cuando, cuando hay derramamiento de flujo. En el caso en el caso del hombre, ya sea el flujo seminal es ahí donde reside la Shejinah, es ahí donde reside la presencia divina, en el semen del hombre. Por eso es que nosotros los hombres tenemos que guardar nuestra semilla. Es ahí donde reside, de hecho, como dicen los sabios de la Kabbalah, en la gota seminal de todo hijo de Israel reside el nombre de Dios de 42 letras. El nombre de Dios de 42 letras es el nombre de Dios que dio origen a la creación. Por lo tanto, Dios nos ha dotado a a nosotros los hombres de poder creativo. Y nosotros creamos almas, creamos inteligencias a través de nuestra gota seminal. Por eso que si eso está bien distribuido, podemos traer a este mundo eventos, milagros o hacer bajar almas de justos que vienen del jardín de Edén y vienen a esta dimensión. Pero cuando esta gota seminal no es bien distribuida, va a dar al basurero, va a dar al suelo o a preservativos eh, de hombres, pues realmente lo que se atrae a este mundo es como diluvio, como el diluvio de Noé. De hecho, dicen los sabios que aquel hombre que derrama semen en vano se considera que ha traído un diluvio a la tierra. Porque así como los días de Noé, murieron muchas personas a través del diluvio, así también cuando un hombre derrama su semen en vano, el diluvio que atrae, la muerte que atrae, son a miles de almas que se manifiestan a través de ese flujo seminal. Es como si destruyera el mundo también, ¿ya? Entonces, la mujer cuando está en estado menstrual está en un estado de rigor. Cuando libera sangre, está en un estado de rigor. Y está conectado, de hecho, con la energía de un personaje que trabaja el rigor, que es lo que en la Kabbalah llama Samael, el ángel de la muerte, el ángel del rigor, ¿ok? O lo que la Biblia llama el Satán.
Entonces, cuando la mujer está en ese periodo, hay una desconexión de la santidad divina. Entonces, al haber esa desconexión, por dichos actos, y queremos en esa condición entrar al mundo espiritual, que la Biblia va a llamar el campamento, el lenguaje metafórico, en vez de traer eventos positivos a nuestras vidas, las fuerzas del mal, las fuerzas del rigor, energéticas negativas del universo, van a querer enviarnos, ¿ok? Eventos más negativos porque nosotros vamos a estar alimentándolos a ellos para que nos hagan daño. Entonces, Dios, por amor, les dice a los que han despertado esta conciencia ya han caído, por ejemplo, o se han desconectado, ordena a los israelitas que hagan salir del campamento a todo afectado por Sarat. Es decir, Dios está diciendo, si hay una persona que ha cometido mala lengua, si hay una persona que ha causado daño con su prójimo, no se introduzca al mundo espiritual hasta cuando corrija eso. A todo aquel que padezca flujo, es decir, si una mujer, por ejemplo, está en su estado menstrual, no trate de entrar al mundo espiritual, es decir, no haga meditaciones de nombre de Dios por su bien. Si un hombre ha derramado flujo seminal, corrija y repare el ser alevatalá, el derramamiento de semen en vano. Corríjalo y no entre al campamento de Israel, es decir, no se atreva a entrar eh, a esta dimensión espiritual. Primero corrija. Y aquella persona que ha tocado un cadáver, porque en el cadáver reside la energía de impureza, esa energía de muerte, esa energía que te desconecta de la santidad divina. Si tocaste un cadáver, ya sea un perro muerto, un cuerpo de ser humano muerto, un gato muerto, o lo que sea muerto, primero purifícate. Purifícate porque las energías se mueven en todas las dimensiones. Y si tú no crees en la energía, entonces come un pedazo de manzana y déjalo ahí unos par de días y vas a ver incluso cómo energéticamente esa manzana se pudre. Entonces, ¿qué pasó con esa manzana? ¿Qué pasó con ese alimento? ¿Por qué necesitamos los alimentos cocinarlos rápido? Porque si no se termina pudriendo. Porque incluso dentro de este mundo físico, la energía se mueve en ese plano. ¿Ok? En forma, ya sea luego de una bacteria, ya sea a través de un virus, pero las energías son ciertas. La energía de santidad es cierta. Es por eso que cada vez que nosotros hacemos verajot, cada vez que hacemos bendiciones, activamos la santidad divina. Por eso que Shabbat es llamado el día de la santidad, donde nos conectamos a la Shekhinah, donde nos conectamos a la presencia divina. Entonces, aquí la Torá nos está diciendo, si ustedes llegan por intención o no intención cometer uno de estas desconexiones, porque dieron lugar al espíritu de impureza, dieron lugar a estas energías de muerte, a estas energías que los desconectaron de la santidad divina, entonces, como dicen, ordena a los israelitas que hagan salir del campamento, es decir, corrijan, purifíquense primero y luego regresen, porque si no se van a encontrarse con algunos jueces celestiales que no son muy agradables. Así sea hombre o mujer, deberán hacerlo salir del campamento para que no impurifiquen ritualmente sus campamentos dentro. Es decir, para que no se impurifiquen las dimensiones de su alma. Porque estas energías, estas fuerzas cósmicas, estas energías del mal, van a hacer que tu alma ahora sea impurificada. Impurificaste tu cuerpo, pero ahora tu alma se impurifica.
¿Qué pasa? Las vibraciones de esa persona bajan. La energía de esa persona baja. Es ahí cuando la persona se enferma, luego, cuando la persona anda depresiva, cuando la persona eh, anda triste, cuando la persona no encuentra sentido a nada, ¿ok? Y tú dices, pero si hace un tiempo atrás yo estaba meditando, si hace un tiempo atrás yo me levantaba a la madrugada a estudiar los secretos del cielo, pero si hace un tiempo atrás yo me levantaba a estudiar los misterios de la Torá, yo vivía en santidad, vivía en pureza, me elevaba espiritualmente. Y ahora tus vibraciones andan súper bajas, porque te has desconectado, ¿te fijas? Entonces, esto es lo que nos quiere decir la Torá. ¿Cómo nosotros entramos al campamento? Lenguaje metafórico de la Torá. Campamento va a representar el mundo espiritual. Olam Axilut, el mundo de la emanación, el mundo de los nombres de Dios, el mundo donde conectamos con la conciencia divina. Entonces, han habido casos donde han habido personas, tal vez incluso hasta con ignorancia. Conozco casos de mujeres, incluso hasta por ignorancia, se han puesto a hacer conexiones de nombre de Dios, que han ido a entrar a la presencia de Dios, al mundo espiritual a través de las letras hebreas, y ya luego no pueden dormir. Sienten que la sensación como que si alguien los estuviera observando o atacando. ¿Y es por qué? Porque si tú te pones a meditar en nombre de Dios, vas a darle alimento a estas energías. Vas a darle comida a estas energías. Y estas energías en un momento, una vez que se alimentan, que engordan con la energía divina que tú le estás dando, pues se fortalecen para causarte daño. Estas inteligencias se fortalecen para causarte daño. Entonces, por eso el Creador, lleno de bondad, dice, mejor aparten, háganlo salir del campamento, pero es para que se corrija. Los leprosos eran corregidos, ¿ok? Había una forma de corregirlo. Las personas que liberaban flujo, ya sea de sangre o de semen, eran purificados. Y la persona que tenía contacto con cadáver, al tener contacto con el ángel de la muerte, pues también esa energía era liberada a través de la purificación. ¿Ok? O sea, aquí vemos afectado por Sara, tipo de lepra causado por la mala lengua, maledicencia, chisme, eh, blasfemia, todo lo que tenga que ver con la mala lengua. Puede ser flujo, ya sea de sangre o de gota seminal. Por eso que tú tienes que haber un control en los pensamientos en el caso del hombre. Nosotros los hombres tenemos que cuidar mucho nuestra vista, ¿sí? El hombre es muy visual, pero a través de la misma vista puede generar pensamientos impuros y pensamientos que lo lleven a liberar su gota seminal y eso nos termina desconectando del Creador. Pues si es tu caso, pues dice los sabios, existen algún tikkun. El rabino Nachman de Breslev reveló 10 salmos para corregir el derrame de semen. Cuando tú recitas estos 10 salmos, vas a sentir un poder dentro de ti que va a quitar esa energía y vas a sentir que reparaste en el mundo espiritual. Los salmos tienen un poder increíble. Eso se llama en hebreo tikkun klali. Estamos hablando de una reparación completa con respecto a esto. Incluso hay otra más que se llama tikkun averit, que traducido es la rectificación del pacto. Que en el momento que tú conectas con estas energías sagradas, pues sientes que has reparado. Y por supuesto, detrás de esto, fe, detrás de esto, un corazón sincero,
que por supuesto mueve el cielo a tu favor. Y la mujer que padece flujo de sangre, ya sea en su estado menstrual, pues la mujer debe purificarse también. Una vez que se concluyeron sus 7 días de flujo sanguíneo, luego vienen 7 días de reparación, ¿ok? O de regeneración, pues la mujer puede hacer purificación en aguas vivas, ¿ok? Para luego sentirse libre y poder ingresar al campamento de Israel, es decir, poder ingresar al mundo espiritual. Y también impuro por contacto con cadáver, ¿ya? Es que son cosas que tú no las ves. Entra en el plano espiritual, en el plano de la energía. Existen dos grandes energías en el universo. La energía de pureza, la energía de la santidad divina y la energía de la impureza, ¿ok? Que es la que añade las fuerzas del otro lado, del lado oscuro. Muy bien. Tenía otros comentarios, tenía otros comentarios alágicos y cabalísticos que darle, pero considero que hasta aquí lo vamos a dejar. Creo que ya eh, con eso podemos determinar ya qué es lo que nos quiere decir la Torah. ¿Ok? Entonces, ya tenemos tres áreas que tenemos que contemplar. De hecho, a quien tenemos que sacar fuera es al jefe de todas estas energías y destructivas, que es Samael. ¿Ok? Eh, por eso es importante, señores, la migbe. Es importante las purificaciones en aguas vivas. Muy importante. Bien, eh, tenemos que cuidar nuestros pensamientos. Eh, ya luego, Alejandro, voy a enviar el documento, bueno, en este caso a Esther. Si quieres incluirte en el grupo, me confirmas y te añado en el grupo de WhatsApp para que participes siempre con nosotros. Y ahí también puedo compartir los 10 salmos para que lo tengas en hebreo y en español. Bien, tenemos que cuidar nuestros pensamientos, lo que pensamos. eh, Tenemos que cuidar los hombres nuestra vista. Todo lo que vaya generando pensamientos impuros, tenemos que cuidarnos de eso. Porque en el momento que nos vamos a dormir, el cuerpo se relaja, pero el subconsciente comienza a traer a tu presente dichas imágenes, dichos pensamientos. Incluso mientras duermes, esas mismas energías de pensamiento que tú creaste durante el día te consumen la energía. Vas a despertar sin ganas de vivir, vas a despertar sin ganas de ir a trabajar, vas a sentir sin ganas de hacer nada o incluso vas a quejarte de la vida, vas a desilusionarte de la vida y vas a querer tal vez echarle la culpa a todo el mundo de lo que te está pasando. Entonces es importante cuidar los pensamientos, ¿ya? Es importante cuidar las acciones y las emociones.
Estamos en un universo, señores. Tenemos que vivir en armonía en todas estas dimensiones. Muy bien. Con esto concluyo la porción del día de hoy. Si hay preguntas, comentarios, adelante. Dice Miguel Ángel Hernández, gracias maestro por mostrarnos cómo hacer conciencia y todo está señalado en la Torá para seguir un camino correcto y tener tranquilidad espiritual. Así es, mi estimado. Así es. El tema es que como la Torá o la Biblia tiene un lenguaje humano, religioso, pues hay personas que no se acercan a este libro. Pero cuando desciframos y descodificamos la realidad espiritual, pues realmente el alma quiere más. El alma se le despierta el hambre y la sed de querer comer y beber de estos manjares y de estos manantiales divinos que vienen, que Dios nos trae para nuestro deleite. Bien, ¿hay comentarios, preguntas antes de irnos? Tal cual, necesitamos conocer, hacer y compartir. Ese es el circuito. Bien, creo que no. Habiendo terminado, entonces, damos gracias al Santo bendito sea. Damos gracias al Creador por esta oportunidad de eh, deleitarnos de estos secretos. Recuerda en ti está el poder de la vida y la muerte. En ti está el poder de la bendición y la maldición. El Creador nos ha dado su Torah para volvernos conscientes de cómo funciona este mecanismo universal. Que Hashem, que es bueno y bendito, te bendiga y te proteja. Amén y amén. Nos Amén, vemos. maestro. Bendiciones. Amén. Muchas gracias. Gracias, feliz día. Amén. Amén. Maestro.